pues, bueno, como dirá él, la comunidad ahmadía considera como el Mesías y el reformador divino de la época actual. Omar, cuando quieras. Muchas gracias, Ari, por la palabra. Eh, a ver, ¿no? O sea, en este podcast hemos elegido como personalidades religiosas, ¿no? Que han sido inspiradas por Dios. Y, o sea, si os fijáis un poco en el orden, ¿no? O sea, hemos empezado por Jesús, hemos ido por Mahoma, ¿no? Y ahora es Mirza Ghulam Ahmad. Y a ver, nosotros consideramos que o sea, este señor es el Mesías prometido y medio, el mismo término que ha utilizado mi compañero Eloy, pero de la época reciente, ¿no? Y es como que la figura espiritual que esperan, ¿no? Y se mencionan en los textos religiosos de las diversas religiones, sobre que vendría en una época reciente, ¿no? Cuando hubiesen conflictos, un guía espiritual para conseguir que el ser humano, ¿no? Volviese a conectar con Dios. Eh, y Samuel Sawalam nació en un pueblo, o sea, pequeñito de la India, ¿vale? En Kadian, y se nació el 13 de febrero de 1835. Su propósito, o sea, su propósito de vida en sus propias palabras era guiar a las personas, ¿vale? Independiente de raza y país, hacia Dios, ¿vale? Era como, o sea, su preocupación más importante. Y él lo que quería es que tuviesen una visión crítica, ¿no? Hacia la religión, que se cuestionase sus creencias y que aumentase su fe en Dios. Y, y él lo que quería era que fuese a través de su ejemplo, ¿no? De su forma de actuar, de su día a día con su práctica, ¿vale? Él demostraba que la conexión con Dios era posible, aún siendo, ¿no? Una época más reciente, y que cualquier persona podía, ¿no? Podía alcanzar esa conexión con Dios. Por otra parte, lo que quería era un poco, ¿no? Como que renacer o reunificar el Islam, porque como se había alejado tanto de su origen y había muchos conflictos a nivel interno del Islam, pues él lo que hizo fue como que renovar el mensaje, o sea, no era un mensaje nuevo, sino a recordar el mensaje y a unificar a las distintas, ¿no? ramas que habían dentro del Islam. Pero al mismo tiempo no era una figura dirigida al Islam en sí, sino lo que quería era unificar a las distintas creencias religiosas y conducirlas hacia Dios. Entonces, más adelante seguiremos, lo que haré es, ¿no? detallar un poco su legado, su vida, pero me gustaría leer como una cita suya sobre su relación con Dios. ¿Vale? Lo leo primero en inglés y dice, For his nearness, O friends, from him beseech. Just seek his hand and burn all other means. O sea, esa la traducción es que es lo que expresa una y otra vez su amor hacia Dios, ¿no? Que para alcanzar la cercanía de Dios, queridos amigos, a Él debéis únicamente implorar y solo intentad tenderle la mano, porque veréis que prendiendo las llamas de todos los demás medios alcanzaréis su cercanía. Que él lo que pretende es, ¿no? O sea, guiar al ser humano otra vez hacia la figura central, ¿no? de su vida, que es Dios. Y acabo con esta pequeña introducción. Si nos fijamos en su nombre, ¿vale? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza es como el nombre, ¿vale? Ghulam quiere decir como siervo o servidor, ¿vale? Y Ahmad es como que otro nombre del profeta Muhammad, ¿vale? Entonces, él se consideraba como servidor de Muhammad, ¿vale? Y si a la vez vamos hacia el profeta Muhammad, él lo que consideraba que era la conexión directa con Dios y el sello de los profetas, ¿vale? Y el sello de los profetas quiere decir que él daba testimonio de que todos los profetas que habían habido antes que él eran personas modélicas y veraces, ¿vale? Entonces, si nos remontamos hacia los profetas, ¿no? Cada profeta lo que quería era unificar a la humanidad hacia Dios. Entonces, es como un orden natural, ¿no? O sea, Dios manda mensajeros a distintos sitios del mundo en distintas épocas. Nosotros consideramos que Mahoma fue un profeta. Después consideramos que Mirza Ghulam Ahmad fue otro guía espiritual que vino a renovar, ¿no? O sea, el espíritu humano.